Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Cálculo Trascendentes Tempranas de Jen Stewart, octava edición. El ejercicio es el número 22 de la página 389. Use la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar la integral. Integral evaluada de 1 a 4 de la expresión x cuadrado más 2x menos 5 por dx. El teorema 4 dice lo siguiente: si f es integrable sobre el intervalo a, b, entonces la integral definida de a a b de una función f de x dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de f de xy por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y xy es igual a más i que multiplica a delta x. Esto es el teorema número 4. Con n subintervalos, a es igual a 1, siempre el límite inferior corresponde a a de la integral y el límite superior de la integral corresponde a b. A igual a 1, b igual a 4, tenemos que delta x es igual a 4 menos 1 sobre n igual a 3 sobre n. Para i igual a 0, tenemos x0 es igual a a, que corresponde a 1, más i, que corresponde a 0, por delta x, que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 1. Para i igual a 1 tenemos x1 es igual a, que corresponde a 1, más i, que corresponde a 1, más delta x, que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 1 más 3 sobre n. Para i igual a 2 tenemos x2 es igual a 1, que corresponde a, más i, que corresponde a 2, por delta x, que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 1 más 6 sobre n. Para i igual a 3 tenemos x3 es igual a 1, que corresponde a, más i, que corresponde a 3, por delta x, que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 1 más 9 sobre n. Para i igual a i tenemos xy es igual a 1, que corresponde a, más i, que multiplica a delta x, que corresponde a 3 sobre n. Eso es igual a 1 más 3i sobre n. Vamos a definir, según el teorema, quién es f de x. F de x corresponde a la función que se va a integrar, x cuadrado más 2x menos 5. Y f de xy es cambiar la x por xy en esta expresión. F de xy es igual a xy al cuadrado más 2xy menos 5. ¿Y quién es xy? Y vamos a cambiar la xy por esta expresión, 1 más 3i sobre n. Aquí donde está xy colocamos 1 más 3i sobre n. Entonces nos queda que f de 1 más 3i sobre n es igual a 1 más 3i sobre n todo al cuadrado, más 2 que multiplica a 1 más 3i sobre n menos 5. Ahora vamos a reemplazar la función a y b, el límite y la sumatoria de f de xy por delta x. Reemplacemos. A corresponde a 1, b corresponde a 4, la función es x cuadrado más 2x menos 5 por dx igual al límite cuando n tiende al infinito de igual a 1 hasta n de f de x sub i, que corresponde a toda esta expresión. La coloco entre un paréntesis cuadrangular y la multiplicamos por delta x.
que corresponde a 3 sobre n. Vamos a resolver la sumatoria y el límite en la siguiente diapositiva. Para poder desarrollar el límite y la sumatoria, tenemos que apoyarnos en las propiedades de las sumatorias. Las propiedades se encuentran en la página 389 del libro. Aquí están las diferentes propiedades. Vamos entonces a aplicar estas propiedades a esta sumatoria. Notemos que en esta expresión la variable y corresponde a la sumatoria, mientras que la n corresponde al límite. Por consiguiente, n es constante para la sumatoria. Entonces, el 3 sobre n es una constante. Aplicamos la propiedad número 9. Una constante por una variable en una sumatoria es igual a la constante que multiplica a la sumatoria de la variable. Es decir, que este 3n sale de la sumatoria y se coloca aquí al comienzo, después del límite. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de la constante, que es 3 sobre n, que multiplica la sumatoria igual a 1 hasta n de toda esa expresión. Aquí aplicamos la ecuación 9, donde la constante es 3 sobre n. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n de la sumatoria. Aquí desarrollamos este binomio: 1 más 6i sobre n más 9i al cuadrado sobre n cuadrado. Aquí apliqué propiedad distributiva: 2 más 6i sobre n menos 5. Aquí podemos agrupar semejantes. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n de la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1 más 2 menos 5 es menos 2. 6i sobre n más 6i sobre n es 12i sobre n más 9i cuadrado sobre n cuadrado. Ahora miremos qué propiedad aquí se puede aplicar mirando estas propiedades. Aquí podemos aplicar la propiedad número 10 y la 11. Entonces, aplicando la propiedad número 10 y 11, obtenemos lo siguiente: la sumatoria de dos variables que están sumando o que están restando es igual a la sumatoria de cada término. Es decir, que nos queda la sumatoria de igual a 1 hasta n de menos 2, más la sumatoria de igual a 1 hasta n de 12i sobre n, más la sumatoria de igual a 1 hasta n de 9i cuadrado sobre n cuadrado. Aquí aplicamos la ecuación 10 y 11. Vamos a ver aquí qué propiedad se puede aplicar en estas tres sumatorias. Aquí tengo una constante, aquí no tengo la variable i. Si tengo una constante, aplicamos la propiedad número 8 o la ecuación 8. Se multiplica la n por la constante o la constante por n. Aquí me queda menos 2 por n. Aquí tenemos 12 sobre n por i. Y es la variable. 12 sobre n es una constante. Aplicamos nuevamente la propiedad número 9. Y aquí nuevamente vemos que aquí tengo la i como variable, i cuadrado. 9 sobre n cuadrado es una constante por la sumatoria. La saco la sumatoria y me queda 9 sobre n cuadrado por la sumatoria de igual a 1 hasta n de i cuadrado. Aquí aplicamos la ecuación 8 y la ecuación 9. 8 y 9. La 8 para esta expresión y la 9 para estos dos términos. Vamos aquí a ver nuevamente qué propiedad que aplicamos. Aquí tenemos sumatoria de igual a 1 hasta n de i, que corresponde a esta expresión. O sea, todo esto equivale a esta expresión. Por consiguiente, nos queda lo siguiente: límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n de menos 2n más 12 sobre n, que permanece como constante, y aplicamos la propiedad número 5, n que multiplica n más 1 sobre 2. Aquí nuevamente vamos a ver qué propiedad que aplicamos, que corresponde a la propiedad número 6.
me queda la constante que no es n cuadrado por esta sumatoria que equivale a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, y esto corresponde aquí aplicando a la propiedad 5 y 6. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones, n y n se pueden cancelar, aquí podemos simplificar el 2 con el 12, mitad de 12 es 6, mitad de 12 es 1, aquí en esta expresión podemos simplificar una n con una n, aquí también podemos simplificar el 9 y el 6 sacando tercera. Tercera de 9 es 3 y tercera de 6 es 2. Nos queda entonces lo siguiente, que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n de menos 2n. Este 6 se está multiplicando n más 1. Me queda entonces 6n más 6, aquí apliqué propiedad distributiva, más 3 sobre este n por 2 me daría 2n, que multiplica a estos dos factores. Los multiplicamos y obtenemos 2n cuadrado más 3n más 1. En la siguiente diapositiva vamos a simplificar esta expresión. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n de menos 2n más 6n es 4n. 6 más, aquí hago propiedad distributiva, me queda 6n cuadrado sobre 2n más 9n sobre 2n más 3 sobre 2n. Aquí podemos simplificar el 6 con el 2, me queda 3. Aquí podemos simplificar esta n con esta n con esta n, y nos queda lo siguiente ahora, que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n, que multiplica a 4n más 6 más 3n más 9 medios más 3 sobre 2n. Aquí podemos seguir aplicando semejantes. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n, que multiplica a 4n más 3n es 7n, 6 más 9 medios es 21 medios, más 3 sobre 2n. Aquí aplico propiedad distributiva. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 3 sobre n por 7n es 21n sobre n. 3 sobre n que multiplica 21 medios es 63 sobre 2n. Y 3 sobre n que multiplica 3 sobre 2n es 9 sobre 2n cuadrado. Aquí podemos simplificar esta n con esta n. Nos queda entonces lo siguiente, que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 21 más 63 sobre 2n más 9 sobre 2n al cuadrado. Vamos a aplicar el límite. Reemplazamos la n por infinito. La integral es igual, ya no escribo límite porque lo voy a evaluar, me queda 21 más 63 sobre 2 por infinito más 9 sobre 2 que multiplica a infinito al cuadrado. O sea que nos queda que la integral es igual a 21 más 63 sobre infinito más 9 sobre infinito. Cualquier cantidad dividido por infinito es 0. La integral es igual a 21 más 0 más 0. Y eso es igual a 21. La integral de 1 a 4 de x cuadrado más 2x menos 5 por dx es igual a 21. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.